Vamos a la palabra, por favor. Primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4, primer libro de Samuel. Busque primero libro de Samuel. Juiciositos, apague su celular, por favor. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Verso 5 al verso 11. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes, ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, dice ahí, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os ha servido a vosotros. Dice: sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, y Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos todos los hijos de Elí, Omni y Finés. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Señor, que tu palabra bendiga nuestras vidas, hable a nuestros corazones, aún las personas que nos escuchan, que nos oyen. Padre, sé tú, precioso Espíritu Santo, ministrando cada vida, Señor. Que esta palabra no solamente, Señor, quede en nuestra mente, sino que baje a nuestros corazones y transforme, Señor, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas consecuencias de no tener la presencia de Dios. ¿Consecuencias de qué? De no tener la presencia de Dios. Los versículos anteriores a los que leímos habla exactamente de que el pueblo de Israel estaba en una guerra contra los pueblos de ese entonces. El pueblo de Israel había tenido una guerra y ellos vivían en guerra con los moabitas, con los amonitas y con los filisteos. Y es en este momento el pueblo de Israel se encuentra peleando contra los filisteos, y durante la batalla que ellos tenían, durante la guerra, ellos habían perdido la batalla contra los filisteos. Ojo con esto, y hubo 4,000 bajas, 4,000 muertos. Entonces, cuando eso sucede, los hombres, el pueblo vuelve al campamento. Después de ver que perdieron 4,000 hombres en la guerra, vuelven al campamento los ancianos y se reúnen y toman la decisión de ir y traer el arca de Dios.
de traer el arca de Dios. Y ellos pensaron y dijeron, vamos, traigamos el arca de Dios, y tan pronto venga el arca del pacto, dijeron ellos, nuestros problemas se acabarán. Tendremos victoria cada vez que saldremos a la guerra, dijeron ellos. Y ellos pensaron en eso, pero ellos toman la decisión. Pero déjeme decirle, ellos en ese momento tomaron la determinación de traer el arca al campamento. Pero ¿qué pasó? No fue la mejor decisión. ¿Cómo así, pastor? No fue la mejor decisión de traer el arca del pacto. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, si el arca está con nosotros, ¿por qué Dios no nos cuida? ¿Por qué Dios no nos guarda? Si antes de no tener el arca hubieron 4,000 bajas, y ya ahora que tienen el arca de Dios, dice la Biblia que hirieron ¿a cuántos? A 30,000. Y el pueblo, ellos en ese momento toman la decisión de ir por el arca de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Usted no cree que la pregunta es, ¿por qué Dios no te respalda? ¿Por qué Dios no respaldó al pueblo de Israel? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta que ellos se hubieran hecho es, si hubieron 4,000 muertos, ¿por qué no vimos el respaldo de Dios? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué hay dentro de mí que impida la presencia de Dios o el respaldo de Dios en mi vida? Ellos hubieran preguntado, hubieran dicho, ¿qué pasa en nosotros? ¿Por qué hubieron 4,000 muertos? No, ellos pensaron, hicieron lo primero, fue ir a traer el arca del pacto. Y ellos dijeron, si nosotros traemos el arca del pacto, todos los problemas se acaban. Todo se acaba, se soluciona. Ellos pensaron que trayendo el arca del pacto, los problemas se acabarían. Al contrario, ¿qué pasó en el campamento cuando ellos trajeron el arca del pacto? El punto es acá, escúcheme acá. El punto es que ellos pensaron que al traer el arca del pacto, los problemas de ellos se iba a acabar en el campamento. Que cada victoria, que cada guerra que ellos iban a salir, siempre Dios les iba a dar la victoria. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que tenían ¿qué? El arca del pacto. Me impacta. ¿Y qué pasó cuando ellos traen el arca del pacto? Dice que cuando ellos traen el arca del pacto, el pueblo gritó enormemente. El pueblo estaba con alegría. El pueblo estaba gozoso. Pero también dice la Biblia que el pueblo gritó tanto que la tierra se estremeció cuando el pueblo gritó. ¿Por qué gritaron? Porque tenían el arca del pacto. Cuando los filisteos escuchan esto, ellos dijeron, ¿qué está pasando en el campamento de los hebreos? ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué hay alegría en ese campamento? Ellos dijeron, ¿cuál es el alboroto que hay allá en el campamento de los hebreos? Y alguien les dijo, es que ellos trajeron el arca del pacto al campamento. ¿Y sabe qué pasó? Los filisteos tuvieron miedo. Y lo acabamos de leer que ellos dijeron, ¡ay de nosotros! Antes no era así. Ahora ¿qué vamos a hacer? Dijeron los filisteos con el arca del pacto en el campamento de Israel. Aquí quiero detenerme un poco. Y hoy está pasando lo mismo. Hoy se ve lo mismo. Hay un problema en un hogar. El esposo se porta mal. Y lo primero que hace la mujer, va y se compra un frasco de aceite de olivas
y lo llevan del pastor para que lo unja, y va a la casa y le rocea todo el aceite pensando que el aceite es la solución para que se acabe el problema en su casa. ¿Sabe cómo se llama eso? Sincretismo. Esta palabra sincretismo, el sincretismo religioso se ha entrado dentro de las iglesias. Entonces hoy en día usted ha visto esto, venden el aceite ungido, se ve que venden el vaso con agua, el manto ungido, dicen la rosa ungida y hasta dicen la cruz de Gólgota. Y venden una cantidad de objetos pensando que eso será la solución. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el pueblo de Israel llevó el arca de Dios no como la presencia de Dios, sino que el pueblo de Israel llevó el arca del pacto como un amuleto allá en el campamento. Y ellos dijeron, si nosotros tenemos el arca del pacto, nosotros somos victoriosos. Y hoy en día muchísima gente ha hecho cosas. Se ven tantas cosas que se venden hoy en día. Hoy en día se venden objetos como respuesta. Usted ve a la gente que se cuelga cadenas, cruces, venden el cuadro milagroso. Hermanos, se cuelgan un poco de cosas y dicen, dizque, salen como esto, hay libros que dicen 7 pasos para salir de la pobreza y la gente compra eso porque ven esos 7 pasos como un amuleto para salir de la pobreza. Hay otro que dice 7 pasos para recibir liberación. Entonces la gente compra eso y todo lo toma como un amuleto y piensan que eso les va a solucionar sus problemas. Hermano, eso es delicado. Aquí es lo que me impacta. Los filisteos tuvieron miedo. Ellos tenían una percepción equivocada de Dios. Ellos conocían, sabían, habían oído, pero la percepción que ellos tenían, el conocimiento que ellos tenían era equivocado, era un conocimiento erróneo que tenían los filisteos de Dios. ¿Y sabes por qué? Mira el verso 8, por favor. Ay de nosotros, dijeron. ¿Quién nos librará de la mano de estos qué? Dioses. Primero no es dioses, es Dios. Es Dios, dice, ¿quién nos librará de esta mano de los dioses poderosos? No es dioses, es Dios poderoso. Estos son los dioses, dice, que hirieron a Egipto con las plagas en el desierto. ¿Quién fue que hirió a Egipto? Fue el Dios todopoderoso, no fueron los dioses. Entonces los filisteos tenían una percepción equivocada sobre Dios. Equivocada. Y mira el verso 9. Esforzaos, oh filisteos, les dice, los mismos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, dice. Sed pues hombres y pelead. Los filisteos dijeron, hermano, se reúnen y dicen, aquí tenemos que ser hombres. Nosotros tenemos que pelear, porque si nosotros no peleamos, nos dejamos amedrantar, nosotros terminaremos sirviéndoles a ellos, dijo. Cuando ellos son los que nos sirven a nosotros, decían los filisteos. ¿Y qué pasa ahí en ese? Pasa que, ¿qué tenía el pueblo de Israel? Tenía el arca del pacto. Y el pueblo de Israel pensó que porque tener el arca del pacto, todos sus problemas se iban a solucionar. Pregunto, ¿no está pasando hoy esto en nosotros? ¿Hoy no pasa en nosotros eso? ¿Hoy no pasa que la persona llega a Cristo y no busca a Cristo porque quiere una salvación?
sino que busca a Cristo como un amuleto. Busca a Cristo como para que le solucione todos sus problemas. Eso está pasando hoy en día. La gente va a las iglesias no porque necesitan a Dios para que salve sus vidas, para que arregle sus vidas, sino que van a la iglesia buscando al Señor como un amuleto para que les arregle sus problemas. Si usted está mal, va a la iglesia y su problema se le acaba. ¿Por qué? Porque tienen una percepción, tienen una enseñanza la cual hoy en día no en todos, no todo lo se ha enseñado, que dicen busca a Cristo y se te acabará los problemas. Tienen una enseñanza que no es. Entonces lo que está pasando hoy en día es lo mismo. Eso mismo pasa en nosotros. Y dice, y salen los filisteos a pelear contra Israel. ¿Y sabe cuál fue? ¿Qué tenía el pueblo de Israel ya ahí en el campamento? ¿Qué tenía? El arca. Póngame el arca. ¿Qué tenía ahí? El arca. El pueblo de Israel sale a pelear contra los filisteos. Antes de tener el arca hubieron 4,000 muertos. Y ellos dijeron, nosotros vamos a pelear ahora porque el arca ya está con nosotros. ¿Y cuál fue el estruendo? Que ellos van a pelear contra los filisteos y vuelven y pierden otra vez. Ya no hubieron 4,000 muertos, sino que hubieron 30,000 muertos. O sea, hubieron 7 veces más de lo que hubo la primera vez. La pregunta es, iglesia, ¿luego ellos no tenían el arca del pacto ahí? ¿Por qué antes de tener el arca del pacto había 4,000 muertos? Y ahora llevan el arca y la ponen en el campamento y en vez de haber victoria hay 30,000 muertos. ¿Qué está pasando allí? Ellos tenían el arca. Mire el verso 10. Pelearon pues los filisteos, dice, e Israel fue otra vez vencido y huyeron cada cual por sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuántos? 30,000 hombres de guerra. La pregunta es, ¿no tenían el arca del pacto ahí? ¿Sabe por qué pasó eso? Porque ellos pensaron y tomaron el arca que usted ve aquí. Mire, este es el arca del pacto. Ellos tomaron el arca del pacto como un amuleto. Ellos dijeron, si nosotros traemos la arca del pacto, Dios nos dará la victoria. Ellos tomaron el arca del pacto como un amuleto. ¿Qué pasa hoy en día? Mi pregunta es, ¿hoy en día no se ve lo mismo dentro de las iglesias? Buscan a Dios como un amuleto. Otros lo buscan como un bombero. Cuando tienen problema corren a Él para que les apague el incendio. Esto es un amuleto que hacen. Y mucha gente no busca a Dios porque lo necesita de verdad, sino porque lo buscan como un amuleto. ¿Para qué? Para que les haga su milagrito. Y ellos dicen, yo busco al Señor y mis problemas se acaban. Tienes escasez financiera, busca al Señor y tus problemas se acaban. Yo tengo esto. ¿Qué representa el arca del pacto? ¿Qué representa? El arca del pacto representa la presencia de Dios. Pregunto, escúcheme acá, iglesia. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel cuando perdió los 4,000 hombres? El pueblo de Israel lo que tenía que hacer era ir y postrarse delante de Dios y preguntar qué hay en nosotros, qué fue que impidió el respaldo, la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubieron 4,000 muertos, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Por qué se ve esto hoy en día? Ellos no hicieron eso. Ellos no fueron delante de Dios y se humillaron y pidieron misericordia, sino que ellos vieron la mejor salida fue ir y traer el arca del pacto.
4,000 en la primera batalla y 30,000 en la segunda batalla. ¿Sabe por qué? Porque ellos no hicieron como lo hizo Josué. Josué, en los tiempos de Josué, cuando Josué sale a pelear y hubieron 36,000 muertos, ¿sabe qué hizo Josué? La Biblia dice que Josué rasga sus vestidos y se postra a tierra y le dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tu mano no está con nosotros? No estuvo con nosotros. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: mi presencia no está con ustedes, dijo, porque hay pecado, hay anatema dentro de ustedes, dijo. Y mientras ustedes, les dijo, no quiten el anatema que hay en ustedes, el pecado que está dentro de ustedes, le dijo, mi presencia no estará ahí con ustedes. ¿Sabe qué hicieron el pueblo? Llevaron el arca, dijo, ellos pueden tener el arca, dijo, pero mi presencia no está con ellos. Mire lo delicado de eso. La presencia de Dios es tangible. La presencia de Dios se ve. La presencia de Dios se palpa. Y ahora muchas veces nosotros pensamos, le dice el Señor a Josué, quita el anatema que hay dentro de ustedes, dijo. En el campamento hay pecado, dijo, y por eso mi presencia no está con ustedes. Dijo, tienen el arca, pero mi presencia no está ahí. O sea, como diciendo, cogieron el arca como un amuleto creyendo que yo les voy a dar todas las victorias cuando realmente ustedes están en pecado, dijo. Y ese es el problema de muchos hoy en día, que pensamos que Dios tiene que darnos la victoria en lo que emprendamos cuando dentro del pueblo hay amuletos. ¿Y quiere verlo? Vaya a Josué capítulo 7, por favor. Ahí atrás. Josué capítulo 7. Esto era lo que tenían que hacer cuando perdieron los 4,000 hombres. Pero ellos no hicieron eso. Ellos no buscaron la misericordia. Ellos no buscaron que la mano de Dios se volviera a ellos. No. Ellos dijeron, traemos el arca y problema arreglado. Y mucha gente piensa que porque acepta a Cristo o va a la iglesia, los problemas se solucionan. No, dice la Biblia, la palabra de Dios dice, por mi causa serás ¿qué? Vituperado. Por mi causa os aborrecerán, dice la palabra. Por mi causa os pasarás diversas tribulaciones, pruebas, angustia, persecución, dice. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero mire lo que dice Josué capítulo 7, capítulo 6, 7 sí. Verso 6 en adelante. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante de ¿quién? Del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la paz de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Le pregunta Josué. Josué fue y se postró, lo que no hicieron los otros. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, dice, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Porque por esto los hijos de Israel dicen, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverá la espada. Por cuanto han venido a hacer ¿qué? Anatema, dice.
ni estaré más con quién. En medio de vosotros, dice. Levántate, santifica al pueblo y santifícalos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué había ahí? Pecado. ¿Qué había dentro de la congregación? Pecado. ¿Qué hizo ahí entonces Josué? Clama, va al arca de Dios y se postra. Los otros no hicieron eso. Ellos dijeron: no, vamos, traemos el arca de Dios y los problemas se acaban. Aquí hay algo que me impacta. El pueblo de Israel no hizo eso, sino que ellos tomaron el arca del pacto como un amuleto. Ellos lo tomaron así. Ellos dijeron: ponemos el arca del pacto y los problemas se acaban. El pueblo de los filisteos, los amonitas, saben que el arca del pacto está acá y los pueblos nos temerán, dijeron. Ellos dijeron eso, pero no fue así. Ahora sí, escúcheme acá esto. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? Si yo le preguntara a alguien qué es la presencia de Dios, ¿sabe qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la manifestación de Dios en usted y en mí. ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es la manifestación de Dios en usted y en mí. O sea, en pocas palabras, la presencia de Dios es tangible. Se ve. ¿Se ve o no se ve? Ahora sí, mire al que está a su lado. ¿Tiene la presencia de Dios él? Mírelo, mírelo. Mire al que está a su lado. Solo mírelo nomás. ¿Tiene la presencia de Dios él? Porque la presencia de Dios es la manifestación de Dios en mi vida, en su vida. Cuando la presencia de Dios es tangible, se ve. Y muchos no sé si tienen la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es tangible. ¿Por qué se ve la presencia de Dios? Cuando usted mira a una persona y habla, usted sabe si tiene la presencia o no tiene la presencia. Usted ve. ¿Por qué? Porque el rostro de la persona a veces es decaído, es desemblante, a veces tiene pura cara como que si hubiera tomado una limonada de limón, amargado. No se ve la presencia de Dios. Tiene problemas y es acongojado. Por eso le digo, ¿tiene la presencia de Dios el que está a su lado? Cuando la presencia de Dios es una manifestación de Dios en mi vida. Y la presencia de Dios se ve en el rostro de un ser humano. ¿Cómo? Éxodos, por favor. Vaya al libro de Éxodos, capítulo 34. Y lo va a ver usted que la presencia de Dios se le nota. A usted no le han dicho: oiga, esa persona tiene la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios en él. Esa persona tiene el perfume de la presencia de Dios. Pero hay gente que usted lo mira y la presencia de Dios no está ahí. Solamente tiene un amuleto. ¿Por qué? Porque esa persona es amargada, aburrida, desesperada. Mi pregunta es: ¿tiene la presencia de Dios? No. Míreme acá, Éxodos 34. ¿Qué dice? Verso 29 al 31. Mire, dice así. Ya lo tiene ahí. Aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado ¿con quién? Con Dios. Así es que la presencia, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú vives en la presencia de Dios, cuando tú vives postrado en la presencia de Dios, déjame decirte que la presencia de Dios es tangible en ti. Se ve. Y mire lo que dice
el verso 31, el 29, el 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron ¿a quién? Y he aquí que la piel de su rostro era ¿qué? Resplandeciente, dice. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. ¿Qué tenía él? ¿Qué tenía Moisés? La presencia de Dios. Tenía la presencia de Dios. La presencia de Dios es tangible. La presencia de Dios se ve en una persona. ¿Cuándo se ve? Cuando tiene la presencia de Dios realmente. Eso es lo que está pasando hoy en día. Así es que ¿cómo se ve? Espiritualmente se ve. Se ve, se oye, se siente. En el ámbito espiritual se ve. Y muchos tienen por fuera, y muchos tienen a Dios, a un Dios por fuera, pero no está manifestado en sus vidas. Nunca se ha manifestado Dios en la vida. Tienen un Dios por fuera. No ve que muchos se cuelgan cruces, amuletos, cargan estampillas. Otros dicen, no, yo compro la cruz, no tiene nada que ver sola. Y tienen un Dios por fuera, pero en sus vidas no ha habido una manifestación de la presencia de Dios. No ha habido una manifestación. Cuando hay una manifestación en la vida de un ser humano, tu vida es diferente. Tu vida cambia. Tu vida empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son ¿qué? Hechas nuevas. Cuando está la manifestación de Dios en tu vida es nueva, tu vida es transparente, tu vida cambia. Esa es la manifestación de Dios en la vida de un ser humano. La pregunta es, ¿tiene la presencia de Dios el que está a su lado? ¿Ah? Eso mismo pasó con el pueblo. Llevaron el arca del pacto al campamento y pensaron, como dijeron, sabían que el arca del pacto era la presencia. Ellos dijeron, no, tenemos el arca y los problemas se acaban. No. Cuando tú tienes la manifestación, escucha esto, cuando tú tienes la manifestación de Dios en tu vida, de la presencia de Dios en tu vida, tú la sientes tú mismo, tú sabes cómo estás con Él, tú sabes en qué momento estás. Si hay un bajón, bajaste, pero tú sabes dónde ir para levantarte, porque la presencia de Dios es lo único que te levanta a ti, porque es tangible, se ve. ¿Y cuántos ya han encontrado, hermanos, por la calle que andan buscando monedas? Y en vez de mirar la mirada puesta en las cosas de arriba, dice el Señor, andan en la calle. Yo me he encontrado hermanas, hermanos, mucha gente. Y yo los encuentro y me toca darles hasta una palmada en el hombro para despertarlos. Y yo digo, ¿y dónde está la presencia de Dios? ¿Que todos pasamos pruebas? Sí. ¿Todos tenemos problemas? Sí. ¿Todos pasamos quebrantos de salud? Sí. Pero eso no me hace a mí que la presencia de Dios no me levante en gozo. Es tangible, se ve. Se tiene que ver la presencia de Dios en usted y en mí. Y muchos van a la iglesia y no cambian. Y aquí hay algo. Hermano, y muchos dirán, no, es que pastor, usted esto, no. Gente que antes de conocer de Cristo eran diferentes, conocen a Cristo y ahora les da que es que por ponerse arete los hombres y tienen la presencia de Dios. ¿Ah? En el mundo no lo hicieron y llegan a Cristo y dicen que la presencia de Dios está en ellos. Y se ponen arete los hombres. ¿Usted cree que la presencia de Dios está ahí? No, la presencia de Dios no está ahí. Porque si la presencia de Dios estuviera en tu vida, en mi vida, tendríamos una transformación. Sería tangible. Nos mostraría qué le agrada a Él, qué no le agrada a Él.
Cuando la presencia de Dios está en una persona, créame que Dios te guía y eres temeroso para lastimarlo. Pero cuando la presencia de Dios no está en la vida de un ser humano, se vuelve religioso. Le da lo mismo uno que dos. Entonces yo digo, no. Le preguntaba, hermano, ¿por qué no has vuelto? Le pregunté a la esposita, ¿por qué no volvieron? Ay, pastor, desde esa vez que usted predicó que los aretes en los hombres, que qué era eso, mi esposo ni más. Estamos siguiendo a la otra donde íbamos antes. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Y así queremos ir para el cielo? ¿En dónde estamos? Entonces ellos tienen una percepción de Dios como los filisteos, equivocada. ¿Y qué te pasó a ti, mija? Te veo ahora, no tenías antes, yo te conozco te distingo hace como 5 años, no tenías tatuaje, ahora tienes uno en el cuello. Ah, no, es que me puse el nombre de mi hijo y de mi esposo. Y tienen la presencia de Dios. Hermanos, créame que esto es delicado. La presencia de Dios es tangible en una persona. La presencia de Dios trae evidencias en esa persona. Cuando la presencia de Dios no está en ti, tú haces lo que tú quieres. Vives para agradar al mundo y no para agradar a Dios. Pero cuando la presencia de Dios mora en ti, hermano, hay una manifestación en tu vida de Él en ti y tú empiezas a cambiar y a vivir para Dios. Y eso es lo que quiere. Entonces, ¿y ve cómo malinterpretan la presencia de Dios? Yo voy para la iglesia, Dios anda conmigo, Dios está conmigo, pero el pueblo de Israel tenía el arca, no la presencia, el Señor se fue. Nadie puede cautivar o secuestrar al Señor. Él dijo, tienen el arca, pero no mi presencia, dijo, yo me voy. Y muchos hicieron la oración de fe. Están en las iglesias, pero no está la presencia de Dios en ellos. Porque sus vidas no han sido cambiadas, no han sido transformadas. Y ese es el error que se comete hoy en día. Dígame en iglesia. Hermano, el Dios que se predica aquí en esta congregación se siente, se ve. Él se ve, Él se siente, Él está aquí. Él es un Dios celoso, Él es un Dios que ama la santidad, Él es un Dios que está en contra del pecado, Él es celoso, se siente. No es un Dios, no es un amuleto. El Dios que tengo no es un crucifijo. El Dios que tengo no es un cuadro. El Dios que mora aquí en este lugar se ve porque se ha visto vidas cambiadas, hogares transformados. Porque solo lo hace el poder ¿de qué? De Dios. La presencia de Dios se ve a través de usted. Donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios está con usted. Pero ¿cuándo está con usted? Cuando hay una manifestación de Dios en tu vida. Y hay lugares donde Dios no entra. Ay, yo voy a entrar porque yo voy en el nombre del Señor Jesucristo y voy a entrar a una taberna, una cantina a predicar el evangelio. Dios no entra ahí porque Él es santo, 3 veces santo. Y entonces mi pregunta es, ¿qué hace un cristiano allá predicando cuando Dios no está ahí? La presencia de Dios se ve. Donde usted vaya, Él va con usted. Si está la presencia de Dios en usted, donde usted vaya, Él está ahí con usted. Porque la presencia de Dios es la manifestación de Dios en nuestras ¿qué? Vidas. Cuando hay pecado, ¿qué pasó entre el pueblo de Israel cuando Josué? Cuando hay pecado en una persona, eso se levanta una barrera, se levanta una pared entre esa persona.
¿Qué se levanta qué? Se levanta una barrera. Cuando hay pecado se levanta una barrera en esa persona. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios no esté ahí. Y muchos dicen, no siento la presencia de Dios. Mi consejo es, ve a la presencia de Dios y humíllate y reconoce qué está pasando en tu vida y en mi vida. ¿Por qué no está el respaldo de Dios en ti y en mí? ¿Qué está pasando? Porque cuando hay pecado, la presencia de Dios no va con el pecado. Y ese cuento de que dicen que es que Dios ama al pecador, Dios aborrece al pecado. Dios ama a aquel que se humilla y se vuelve a Él y reconoce que sin Cristo no es nada. ¿Qué le pasó a Sansón? Sansón tenía tanta presencia de Dios, era tanta la fuerza en ese entonces, que los pueblos filisteos, los pueblos enemigos, todo el que sabía de la vida de Sansón tenía miedo. ¿Sabe por qué? Porque Sansón tenía una fuerza indescriptible, tenía una fuerza sobrenatural, tenía una fuerza que él podía acabar hasta con 3,000 hombres solo. La fuerza de Sansón era tanto, o sea, la presencia de Dios en Sansón era muchísima, que todo lo que se atravesaba en el camino del enemigo, Dios lo derribaba a través de Sansón. Pero un día, Sansón perdió la presencia del Señor. Un día Sansón descuidó la presencia del Señor. Sansón no supo cuidar lo que Dios le había dado. Sansón no supo valorar lo que Dios le dio. Sansón no supo valorar el privilegio de servir al Señor. Él no supo valorar eso. Y por eso la presencia del Señor se fue de Sansón. ¿Qué hace que la presencia de Dios no esté en nuestras vidas? Ve a Isaías, por favor. Isaías 59. ¿Tú quieres sentir la presencia de Dios? Debemos quitar el anatema que hay dentro de nosotros. Isaías 59. Mira lo que le pasó a Sansón. Mira lo que le pasó al pueblo. Mire lo que dice aquí el verso 2. ¿Ya lo tiene? Dice así. He aquí que no se ha cortado, verso 1, 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestro pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, dice. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, el pecado hace ocultar el rostro de Dios para no oír. Pero ¿qué dice el Señor? Vuélvete, la mano del Señor está ahí para levantarnos. Si el pueblo de Israel, cuando perdió los 4,000, cuando vieron los 4,000 de baja, hubiera ido a la presencia de Dios y hubiera dicho, hemos pecado, perdónanos, levántanos, créame que Dios les hubiera dado la victoria ahí cuando fue la segunda vez. Pero ellos no. Ellos tomaron el arca como un amuleto. ¿Y cuántos tienen a Jesús como un amuleto en sus vidas? Cuando la iniquidad, el pecado hace que el rostro de Dios, la presencia de Dios se aparte de una persona. ¿Cómo queremos ver respaldo? ¿Cómo queremos ver las cosas que salga todo bien a nuestro favor? Cuando realmente hay anatema dentro de la vida de esa persona. Y cuando eso pasa es porque no hay una manifestación de Dios en él.
o en ella. Entonces, ¿se da cuenta? La palabra es clara. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que hubo? Mueren 4,000, pero ya con la del arca mueren 30,000. Porque a veces cogemos al Señor como un amuleto. ¿Y cuánta gente? Yo creo que de pronto usted lo ha visto. ¿Cuánta gente va usted a una casa, visita una casa, aún hermanos en Cristo, otros sin Cristo? Va usted a la casa y lo primero que se encuentra, un amuleto, Salmo 91. Abierta la Biblia en Salmo 91. Y cogen a la palabra de Dios como un amuleto y Salmo 91 y ahí no les va a pasar nada. Pero sus vidas son un desorden. Sus vidas son lo contrario a lo que Dios quiere que vivamos. ¿Cómo puede haber respaldo ahí? ¿Cómo puede haber presencia de Dios ahí en esa vida? ¿Cómo puede haber presencia de Dios ahí en esa casa cuando los hijos llegan borrachos, las hijas llegan borrachas, lo que sea, fornican, adulteran? ¿Cómo puede haber respaldo ahí? Si lo primero dijo el Señor, saquen el anatema que hay dentro de ustedes. Dijo, preparad al pueblo y santificadlos. Porque si ellos no se santifican, dijo, si tú no arreglas tu vida, diciendo ahí, si tú no te pones a paz con Dios, dijo, yo no descenderé allá con ustedes. Para que la presencia de Dios se note en la vida de cada uno de nosotros, debemos reconocer a diario que sin Él nada somos, que sin la presencia de Dios nada somos. Hay hijos que quieren mandar a los padres. Los hijos hacen lo que se les da la gana ahí en la casa de los padres. Anatema. Tenemos que empezar a organizar como padres nuestras casas. Los hijos no pueden hacer lo que se les dé o se les venga en gana. Es anatema. Mírame acá esto. ¿Cuál es el propósito de la presencia de Dios? ¿Cuál sería el propósito de la presencia de Dios? Que tú entiendas que la palabra y la presencia de Dios van juntas, son una sola. Yo debo entender que la presencia de Dios y la palabra de Dios son una sola. O sea, yo leo la palabra de Dios, tengo la presencia de Dios, creo que debo entender que Dios es mismo quien habla mi vida. Van de la misma mano, la presencia de Dios y la palabra. ¿Cómo podemos nosotros ahí entender? Cuando la presencia de Dios está en una vida, ¿qué hay? Manifestación, ¿sí o no? O sea, si la presencia de Dios está en ti, ¿puedes tener problemas? Claro que sí. ¿Habrán dificultades? Claro que sí. ¿Habrán pruebas? Claro que sí. Pero eso no te da para que tú vivas amargado o amargada y te desquites con todo mundo. Cuando la presencia de Dios, ¿cuál es el propósito de la presencia de Dios? Cambiar todo lo que no está bien en tu vida. ¿Cuándo? Cuando tú le permites a Él que lo haga. De resto no. ¿Qué pasaba cuando Saúl? Dice que venía un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba a Saúl. Mi pregunta es ¿por qué? Porque Saúl perdió la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hacía él? Cuando él se sentía mal, mandaba a llamar ¿a quién? A David. ¿Y qué hacía David? David tocaba música, adoraba. Hermano, y la gente no entiende el propósito de la adoración dentro de una vida, dentro del culto. Cuando en el tiempo de adoración, cuando Saúl estaba siendo atormentado, venía David y tocaba el arpa, adoraba al Señor, la presencia de Dios descendía y todo lo malo se iba de Saúl. Se iba. ¿Qué tenemos que hacer? Que en el momento que estemos difíciles, levanta tus manos y entiende que la adoración y la oración
es cuando desciende la presencia de Dios y cambia la vida de un ser humano. Pero ¿cómo queremos que nuestras vidas cambien? ¿Cómo queremos sentir la presencia de Dios o que la presencia de Dios sea manifiesta en ti y en mí cuando ni siquiera oramos, cuando ni siquiera adoramos? Así es difícil. Así nadie puede sentir la presencia de Dios. Tú y yo sentimos la presencia de Dios cuando reconocemos y vamos a la presencia de Dios y nos humillamos delante de Él. Entonces dice la palabra que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y al altivo lo mira de lejos, dice la palabra del Señor. Es el humilde. Es aquel que reconoce que necesita de Dios. Es aquel que reconoce que sin Él no es nada su vida. ¿Y qué debe hacer si su vida no es nada sin Él? Pues volver a la presencia y humillarse y decirle: Dios, he pecado, te necesito. Llena mi vida de ti porque sin ti nada soy. Él es el único que puede levantar y restaurar nuestras vidas. Pero si nosotros estamos mal y no vamos a la presencia de Dios, créame que la presencia de Dios nunca se verá la manifestación en la vida de un ser humano. Porque lo que hace división entre la presencia de Dios y el hombre es el pecado. Dios no va con el pecado. En ti debe haber evidencias que la presencia de Dios está en ti. ¿Dios está en ti? Si Dios está en ti, hay paz. El Señor les dijo a los discípulos: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es sobrenatural, trae gozo. Si la presencia de Dios, una otra evidencia es que hay gozo en ti. A pesar de que todo esté mal o se esté derrumbando, tú sabes que en el Señor es tu fortaleza y en Él esperas. Hay gozo. Otra evidencia es que tú puedes tener circunstancias. Otra evidencia es que tú puedes ir al médico, te puede desahuciar, pero como la presencia de Dios está manifestada en ti, tú le puedes decir: Señor, no importa, no temo a la muerte, porque Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la evidencia de una persona que tiene la presencia de Dios. Pero hay personas que dicen que tiene la presencia de Dios y dicen: ay, ¿cómo todo va mal? Nada me sale como yo pienso. Claro, nunca te va a salir como tú piensas, sino las cosas salen conforme a la voluntad de Dios cuando tú te humillas y lo reconoces que Él es sobre todo, sobre tu vida. Eso es lo que pasa con el Señor. Entonces la pregunta es, una de las evidencias es que la presencia de Dios trae gozo en ti. ¿Hay gozo en ti? ¿Hay paz en ti? ¿Hay alegría en ti? ¿Qué hace la presencia de Dios en una persona? Mire lo que hace la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está en ti, hace que venga temor a otros. Hace que venga temor. ¿Qué dice Primera de Samuel? ¿Dónde estábamos? Mire lo que decían los filisteos. Verso 7 dice: y los filisteos tuvieron miedo porque decía: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes, ahora no fue así. ¿Qué hace la presencia de Dios? Trae temor en otros. Cuando la presencia de Dios está en ti, Satanás tiembla. Satanás huye cuando la presencia de Dios está en ti. Trae temor. ¿Y quién era filisteo? Los enemigos. Y dice: ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Del Dios Todopoderoso. La presencia de Dios, mira, ¿qué más hace la presencia de Dios en una persona? La presencia de Dios hace que busques más de Él. La presencia de Dios te pone sed de su presencia. La presencia de Dios te hace que busques más y más de Él.
Pero hay personas que pasan la semana y ni siquiera oran y van al culto y no levantan las manos y así quieren sentir la presencia de Dios. No, hermano, esto no es un amuleto. Cristo no es una religión. Cristo es una relación. Cristo es un cambio de vida. Cristo no es amuleto como muchos han tomado como amuleto. Cristo es real. Es evidente, se palpa, se siente, se oye. Es real la presencia de Dios. ¿Sabes qué más hace la presencia de Dios en ti? Despierta ese adorador que hay dentro de ti. ¿Y usted no ha visto que el adorador vive cantando en momentos de las difíciles, de las circunstancias? Y lo primero que dice, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante en todo tiempo, ¿qué? Vencerá la tentación. ¿En dónde está el poder? ¿Dónde se manifiesta el poder? Cuando tú tienes la presencia de Dios, ese despierta al adorador que hay en ti. Moisés dijo, ¿qué dijo el Señor? Moisés sabía que la presencia de Dios era tan importante. Él dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, dijo. De nada quiero las victorias si tu presencia no está conmigo, dijo. De nada me sirve todo tenerlo si tu presencia no está conmigo, dijo Moisés. ¿De qué me sirve conquistar? ¿De qué me sirve ser conocido cuando tu presencia no esté con nosotros? Dijo. Moisés se preocupaba y amaba la presencia de Dios. Y hoy hay personas que van a la iglesia, pero de presencia, nada. 0 kilómetros como los carros nuevos. Nada de presencia. Cuando la presencia de Dios se debe manifestar en una persona. ¿A cuánto les han dicho? Se encuentra con una persona y dicho, ay, ¿usted qué tiene? Usted es diferente. Hay algo en usted que me gusta, es diferente, cambia. Esa es la presencia de Dios. Hay otros que se encuentran y dicen, ay, hermana, pero cambia esa cara de amargura que tiene. No hay la presencia de Dios. Ay, hermano, pastor, entonces yo tengo que fingir. No, porque la presencia de Dios no es fingida. La presencia de Dios es real. Si está en tu vida y estás en problema, dice la Biblia, el que esté triste cante, haga alabanzas. Esa es la presencia de Dios. Ay, y pastor, entonces David, entonces Elías que fue y se echó a la cueva y allá duró esto que se iba a morir. Podemos tener momentos bajones espiritualmente, sí. Podemos tener momentos bajones, pero eso no significa que yo no pueda volver al Señor y que Él me llene con su presencia. Es ir, es saber dónde encuentro mi paz. Es saber dónde encuentro mi respuesta. La respuesta la encuentro de rodillas delante de Él. Él es mi paz, dice. Jehová es mi escudo, mi salvador. Jehová es mi galardón, es mi todopoderoso. Pero hay personas que tienen problemas y en vez de acudir al Señor, acuden donde los brujos. Acuden donde los psicólogos para que les arregle el problema. Ay, no, usted lo que necesita es un psicólogo. ¿Qué es psicólogo ni que nada? Usted lo que necesita es tener un arrepentimiento y llegar a Cristo. Ese es el que lo cambia, Él es el que lo va a sanar. No estoy en contra de los psicólogos, escúcheme. Pero el psicólogo de psicólogos es el Señor Jesucristo. Él es el que arregla todo. ¿Tiene soledad? Vaya al psicólogo de que es Cristo. ¿Tiene tristeza? Métase en la presencia de Dios y búsquela. Ahí sí puede estar hasta que la siente. Entonces su vida es diferente porque hay una evidencia de la presencia de Dios. Vamos a ver consecuencias de no tener la presencia de Dios, llamaba el tema. Una de ellas,
mírame acá, una consecuencia de no tener la presencia de Dios es que quedamos espiritualmente expuestos. O sea, en otras palabras, si no tenemos la presencia de Dios, somos presa fácil para el enemigo. Quedamos expuestos al enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Cuando no está la presencia de Dios, ¿qué? No hay protección, no hay cobertura. Cuando no está la presencia de Dios, cuando tú quedas expuesto, no hay protección, no hay cobertura. ¿Por qué? Porque quedaste expuesto. Esas son consecuencias de no tener la presencia de Dios. ¿Y lo encontramos dónde nosotros? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. ¿Cuál es la consecuencia de no tener la presencia de Dios? Que quedamos, ¿qué? Expuestos. O sea, quedamos sin protección, sin cobertura, sin respaldo. Quedamos así expuestos. ¿Qué dice 1 Pedro 5, 8 y 9? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. La pregunta es, verso 9, ¿qué dice? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. ¿Qué dice la palabra? Sed sabios. O sea, en otras palabras, el diablo anda buscando a quien devorar. Esto quiere decir que no a todo el mundo Satanás se devora, sino a quien se devora, al que está expuesto, al que está espiritualmente expuesto, aquel que bajó, a ese se lo devora. Satanás no se devora a todo mundo. Ay, ¿qué pasó ahí? La culpa al diablo. No, la culpa es que usted descuidó la presencia de Dios y está expuesto. Y cuando está expuesto no tiene cobertura, no tiene protección, no tiene la presencia de Dios. Entonces Satanás llega y se lo devora. Se lo devora. ¿Qué dice Hechos? Capítulo 19. Es que Satanás es un ser espiritual. Satanás, míreme acá. Satanás sabe y conoce quién tiene la presencia de Dios y quién no tiene. Satanás sabe quién está con Cristo y quién no está con Cristo. Satanás sabe quién está en santidad y quién no está en santidad. Satanás lo sabe. El problema, él no es bruto. Otros, él no es bruto. Mire lo que dice Hechos capítulo 19, verso 14 y 15. Y había 7 hijos de un tal Exebas, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, ojo con esto, a Jesús conozco, dijo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Satanás? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, dijo. Pero vosotros, ¿quién sois? Les dice. Y el hombre que él estaba, el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Satanás les dio su palera, porque Satanás sabe quién tiene la presencia de Dios y quién no tiene la presencia de Dios. Entonces, si eso ha pasado en tu vida, que has perdido la presencia de Dios, volvamos al Señor y que en la misericordia venga la protección de Él para nuestras vidas. Por eso es que Satanás entra y acaba con todo cuando realmente no tenemos la protección de Dios. Entonces, una de las consecuencias es que
que quedamos espiritualmente expuestos para el enemigo cuando no tenemos la presencia de Dios. Segunda consecuencia, nos volvemos religiosos. El que no tiene la presencia de Dios se vuelve religioso. ¿Qué es un religioso? Hacemos las cosas mecánicamente. Vamos a la iglesia mecánicamente, levantamos las manos, adoramos ahí, cantamos mecánicamente. Pero en su vida no hay una transformación, no hay una evidencia de la presencia de Dios. Eso es un religioso. ¿Qué hacemos las cosas? ¿Qué? Mire lo que hace el religioso. Hacemos las cosas mecánicamente. Todo en nuestra vida permanece igual. Entonces dicen, no, todo está igual. El religioso, todo está igual. ¿Qué más pasa? Nos caemos espiritualmente y hasta morimos espiritualmente. El religioso, míreme acá, ese es un problema dentro de las iglesias. El religioso nunca se sujeta a Dios. El religioso siempre aplica su propio evangelio. Y yo creo así, yo pienso así, yo sé así, y todo es mecánicamente, y dentro de su vida nunca pasa nada. Es normal. Y si eso está pasando en ti y en mí, en nosotros, es mejor que nos examinemos, porque en tu vida la presencia de Dios hay evidencias, y una evidencia de Él es que tu vida es cambiada y transformada. Último, morimos espiritualmente. ¿Por qué morimos espiritualmente? Porque la palabra de Dios dice que todo pecado es castigado ¿con qué? Con la muerte. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos muertos, dice. Mira las tres consecuencias de perder la presencia de Dios en la vida. O sea, primera es que quedamos espiritualmente expuestos, quedamos sin cobertura, sin protección, quedamos, como se dice, presa fácil para el enemigo. Y la segunda consecuencia de no tener la presencia de Dios es que nos volvemos religiosos. Todo es mecánicamente, todo es igual en la vida de esa persona, no se sujeta a Dios, no se sujeta a los pastores. Es como dice la palabra, una rueda suelta. Eso es delicado. Y dice que está la presencia de Dios. Y la tercera dice que morimos espiritualmente. O sea, todo pecado es castigado ¿con qué? Con la muerte. Ahora sí pregunto, termino acá. El pueblo de Israel pensó que por tener el arca en el campamento iban a tener todas las victorias y los problemas se acabarían. Y hoy en día está pasando lo mismo dentro de la iglesia del Señor. Piensan que por tener a Cristo los problemas se acaban, las deudas se pagan solas. No, hermano, la presencia de Dios trae evidencias en tu vida. ¿Y sabe a qué quedan muchos expuestos hoy en día? Así como Sansón utilizó esta artimaña de la seducción con Dalila, hoy en día está lo mismo. Porque dice la Biblia que en Eclesiastés, no lo busque, 1:14 al 18 llega, ya dice que todo es vanidad. Hoy en día Satanás se mete en la moda. Ah, no, como el mundo está en la moda, entonces los cristianos también se meten en la moda. Y la moda no incomoda, dicen. Y estamos en el siglo XXI y Satanás los va apartando. Otra cosa que usa Satanás muchísimo y se acaban hogares, se acaban vidas, se acaban familias, es por las redes sociales. Satanás está bombardeando mucho en las redes sociales. Otra cosa que usa, las malas amistades, las malas influencias. Eso hace que la presencia de Dios se vaya alejando de la vida del ser humano. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Y vas a adorar al Señor.
Regálale unos 5 minutos más al Señor. Dile: Espíritu Santo, necesito pedirte perdón. Perdona mi pecado, Señor. Perdóname, Señor, porque he menospreciado tu presencia, Dios. Perdónanos, Dios, porque hemos tenido en poco tu presencia, Señor. Pensamos que ir a la iglesia solo es a pedirte que nos des y nos des. Cuando realmente, Señor, lo que necesitamos es adorarte, Dios. Dile: ten piedad de mí, Señor, conforme a la multitud de tus piedades. Señor, borra mis rebeliones, Padre. Dile: Señor, mi pecado ha hecho división entre tú y yo. Mi pecado ha puesto una barrera, ha levantado una pared para no sentir tu presencia en mi vida, Señor. Dile: ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Hoy te pido misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, Señor, y límpiame, Señor. Tu palabra dice, Señor, tú sabes, varón, tú sabes, mujer. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.